Continuamos con este viaje espectacular que nos está llevando a descubrir los secretos más interesantes del ADN y, como ya escuchaste en el episodio anterior, nos abre una puerta hacia un lugar tan desconocido como apasionante. El episodio anterior abrimos esa puerta, hoy la cruzaremos y veremos qué hay del otro lado. Te prometo que este episodio va a ser sin duda un antes y un después en lo que llevamos de recorrido. Puede que sea algo exigente y que sea necesario que lo escuches más de una vez para integrar todo lo que vamos a ir explicando, pero merecerá con creces el tiempo dedicado, te lo aseguro. Pues si integras en ti lo que vamos a hablar y lo llevas a tu día a día, que ya te aseguro que va a ser de forma muy sencilla y directa, cambiará por completo la percepción que tienes de ti y de eso que llamamos realidad. Y ya sabes, gracias a lo que venimos viendo, que si cambias la percepción, cambias muchas de las respuestas de tu organismo. ¿Vamos a por ello? ¡Comenzamos! Estoy muy agradecido de que me des la oportunidad de hablarte de lo que hoy vamos a tratar. Sí, así es. Y es que gracias a que estés del otro lado y que mantengas esa hermosa curiosidad abierta, yo tengo la posibilidad de hablarte de cuestiones que, mira, que seamos sinceros, con muy pocas personas puedes llegar a compartir. Y no solo compartir, sino que lo entiendan, o al menos que pongan el interés en comprenderlo. Y es que cada episodio supone para mí unas cuantas horas delante de estudios que son verdaderos jeroglíficos que ni te imaginas. Me supone poner a trabajar a traductores que tengo ahí en la mente y en mi cabeza para que de todo eso pueda ofrecerte un discurso más o menos masticadito y coherente, uniendo piezas que muchas veces son verdaderamente antiintuitivas unirlas. Se trata precisamente de eso, de unir informaciones de campos de conocimiento que nada tienen que ver entre sí, pero que gracias a esa integración se nos abren puertas que jamás se nos hubieran imaginado. Hoy lo vas a descubrir, hoy vas a darte cuenta cómo cuestiones que parecen muy separadas en realidad están juntas, o mejor dicho, vamos a usar ya una de las palabras clave, están entrelazadas. Ese entrelazamiento se produce a un nivel imperceptible para nuestros sentidos, a un nivel cuántico que se dice, pero que no lo veamos no significa que no se produzca. Y únicamente por mera resonancia, por mera coherencia de ondas, es que esos dos conocimientos o esas dos partes que parecen tan alejadas se relacionan. Vale, ya está Roberto con sus palabritas, que parece que no ha dicho algo en todo este inicio, pero atento que te acabo de hacer un resumen, como una especie de abstract del episodio completo. Cuando le des la segunda vuelta, que se la darás al episodio, te darás cuenta. Bueno, recuerda que veníamos hablando del ADN y la relación que éste tiene con las frecuencias de luz. Habíamos revisado lo que el señor Montagnier y algunos físicos habían descubierto del mismo y cómo este ADN, en realidad, pareciera que funciona como una especie de antena receptora de fotones. Hasta aquí, si bien está en investigación, ya hay suficientes evidencias como para lanzar una teoría que verás a continuación que es mucho más coherente que la teoría actual del ADN. Una teoría que, como te prometí desde el minuto 1 que abrimos este tema, te va a responder qué son los aminoácidos, qué son las proteínas y, por tanto, qué es en realidad nuestro cuerpo físico. Antes tenemos que dar unos matices de lo que hablamos en la ocasión anterior, para evitar confusiones y ser más certeros en nuestro lenguaje, que es muy importante. Si recuerdas, el anterior episodio te conté que el ADN crea una fuerza microgravitacional que ancla o que sujeta o que atrae a los fotones a su estructura y los almacena dentro de lo que llamamos gen. Pues mira, le tuve que dar muchas vueltas a un tema que dirás, ahora cuando lo escuches, pues no era para tanto, es un detallito de nada, pero créeme que realmente es muy muy importante. Tanto que eso que tuve que revisar conectó con lo que hoy te voy a revelar aquí. Cuando estaba revisando todas esas investigaciones del ADN y los fotones de luz, me pregunté, pero vamos a ver, si se supone que un fotón por propia definición no tiene masa, es decir, no es una molécula como otras que conocemos de nuestro cuerpo, ¿cómo es posible que una fuerza como la gravedad los atraiga? La respuesta que me encontraba en todos los lados era efectivamente que la gravedad no atrae a los fotones. Y dije, pues joder, con la Iglesia nos hemos topado, porque Dan Winter, Luc Montagnier, Dr. Albert Pope y muchos otros científicos deben estar equivocados entonces, y esto es una película que nos hemos montado digna del maravilloso Hollywood. Bueno, te resumo unas cuantas semanas de lecturas varias hasta que di con una clave. Cuando hablan de microgravitación a ese nivel, no es exactamente igual a la fuerza de la gravedad que ejerce la Tierra. Bueno, en realidad parece que hay que repensar un poco qué es la gravedad a nivel cuántico, pero es bastante complejo de explicar.
Total, que cuando gente como Dan Winter o Luc Montagnier hablan de esa fuerza de atracción, en realidad están hablando de una fuerza de carácter electromagnético, con lo cual todo lo que tenga una carga, ya sea positiva o negativa, es susceptible de ser atraída. Por tanto, no es necesario que algo tenga masa, con que tenga energía es suficiente. Y un fotón no tiene masa, pero sí tiene energía. Esto que parece un detalle sin importancia, en realidad tiene mucha importancia, porque nos está moviendo la estructura y la percepción a un campo electromagnético, que no tiene tanto que ver con una atracción gravitacional de una masa. Por ello, Dan Winter utiliza un término que a mí me encanta porque unifica todo esto y no da lugar a equívocos. Habla de dos fuerzas, una fuerza que llama de implosión y otra fuerza de explosión. La implosión sería una fuerza que va hacia el interior, que atrae hacia el centro y que es ordenadora, mientras que la explosión, que sería el opuesto, sería una fuerza que va hacia el exterior, expansiva y que tiende al caos. Yin y yang, simpático, parasimpático, implosión y explosión, nuevamente esa dialéctica que construye mundos. Y en este punto es importante refrescar un concepto clave en todo esto, por eso lo del campo electromagnético. Mira, todo campo electromagnético, especialmente de las personas, tiene una forma concreta y determinada, exactamente idéntica al campo electromagnético de la Tierra. La forma por excelencia de los campos electromagnéticos es lo que se llama la forma toroidal, forma de toro o dona. Depende a quién se lo escuches, te lo nombrará de una manera o de otra. Básicamente es la forma que tiene, por ejemplo, una cámara de la rueda de la bicicleta o la forma de un donut, una especie de esfera achatada con un agujero en el centro. En ese modelo, imagínalo por un momento, hay un punto central que es clave y que podemos llamar punto cero o punto de vacío. Guárdate este concepto porque es fundamental para lo que vamos a explicar. Ese punto cero o punto de vacío es donde convergen las energías implosivas y desde donde se emiten las explosivas. No te marees. Imagina a la Tierra tal cual nos lo han contado, como una esfera. Ahora ponte en el polo sur magnético de la Tierra. Y desde ahí ve trazando un recorrido del campo electromagnético hasta llegar al polo norte. En ese polo norte, la energía se filtraría a través de un agujero que hay en la Antártida, digo, en el polo norte magnético, no me malinterpretes, hacia el centro del toroide. Ese movimiento de introducción de ondas del exterior hacia el interior es precisamente el movimiento que llamamos de implosión. Todo llega al punto central o punto cero y desde ahí vuelve a eyectarse ondas electromagnéticas que saldrán en este caso a través del polo sur magnético, de dentro hacia afuera, es decir, con un movimiento de explosión, de expansión. ¿Lo tienes? ¿Lo consigues visualizar? Bien, pues eso mismo, exactamente igual, pero en menor escala, ocurre en cada una de tus células. Fractalidad, ¿recuerdas? Total, que en realidad tenemos donuts en vez de células. Estaría bien, ¿verdad? Así los que creen que la glucosa es mala, es el demonio y todas esas cosas, ya no tendrían argumentos si cada una de nuestras células son un donut. Bueno, bromas aparte, es importante que comprendas bien este punto, pues aquí es donde anida el secreto del ADN. Y he de confesarte que lo que te voy a decir ahora mismo, en este preciso instante, es una simple deducción y que habrá que evidenciarlo a nivel científico llegado el momento. Pero al menos de entrada pareciera lógico, esta vez sí, que el ADN de cada célula estuviese en ese centro, en ese punto cero del toroide de la célula. ¿Me sigues? Vuelvo a visualizar el campo electromagnético de la Tierra como antes, pero esta vez en vez de poner la Tierra adentro, pon a una célula y visualiza cómo el núcleo de la célula está en el centro de ese toroide, ese núcleo que contiene el ADN. Quédate con esa imagen, pues te servirá para comprender mejor todo lo que a continuación vamos a ir desarrollando. En este modelo hipotético de la célula, el punto cero, el centro de ese toroide, serían las hélices del ADN que si lo vieras en forma tridimensional, en realidad formarían espirales. Bien, pues en ese punto cero, en el centro del toroide, se formaría algo similar a cuando abres el tapón de la bañera o el lavabo y el agua empieza a salir por el sumidero. El agua comienza a formar una espiral que, dependiendo de si estás en el hemisferio norte o en el sur, esta gira hacia un lado o hacia el otro, ¿cierto? Esto sería idéntico, pero en vez de hablar de agua, hablamos de energía. Imagínate que lo que llamamos exterior o lo que llamamos la realidad sea un mar de energía. Ese campo cuántico que en otros episodios decíamos que era un mar de frecuencias, literalmente.
Cada cierto espacio-tiempo se genera un sumidero, un desagüe. Cada vez que ese mar de energía se topa con un sumidero, crea esa espiral y hace que esa energía se precipite por el desagüe. ¿Sí? ¿Lo visualizas? Bien, un último paso para que comprendas todo. Te pido un último esfuerzo de imaginación. Mira, imagina ahora que en ese sumidero, en ese desagüe, donde se forma la espiral, hay una especie de filtro que hace que cuando esa espiral de energía se precipita a través del mismo, ese filtro ordena esa energía de forma tal que cuando sale el agua por la tubería o sale esa energía por la tubería, lleva un patrón determinado. Es como si ese agua de tu bañera que se va por la tubería, en vez de viajar en línea recta por la tubería, viajara haciendo constantemente espirales, lo que va a cambiar mucho la información y el dinamismo que ese agua transmite. Bien, pues si has conseguido visualizar eso, enhorabuena. No es fácil. Acabas de comprender con una imagen cómo funciona tu ADN. No, y espera. No es un desagüe tu ADN, ¿eh? Pero sí que esa imagen de espiral pasando por el sumidero es clave para dar el siguiente paso. Vamos allá. Volvamos ahora al viaje que hicimos en el episodio pasado del fotón que viaja desde el Sol. A ese fotón que va tranquilamente. ¿Saben aquel que diu? Esto es como contar un chiste. Va un fotón por... Va. Ese fotón que va tranquilamente viajando por el espacio y que de repente empieza a sentir que es atraído por algo que no se sabe muy bien qué es. En vez de viajar en línea recta, empieza a curvar su trayectoria hasta que de repente entra en una espiral. Es como esa típica imagen de película cuando un barco que va navegando por el mar se encuentra un torbellino gigante que se lo quiere tragar, vamos. Ese fotón, una vez que entra en ese campo de fuerza, ya no puede salir de él y es absorbido hacia el centro. La fuerza de ese torbellino es tan intensa que queda constantemente girando en el centro y ahí quedará hasta que otra fuerza lo saque de ahí. Y aquí conviene citar nuevamente lo que dijo Montañer, que ya te dije en el episodio anterior. Cada molécula de ADN almacena más de 1000 fotones, de manera similar a lo que ocurre en una minúscula fibra óptica de un cable. El fotón retrocede y avanza a la velocidad de la luz dentro de la molécula, provocando que esa información se almacene hasta que se necesite. Y te dije que era clave ese se almacene hasta que se necesite. Hoy lo vas a comprender. Hasta aquí hemos descrito de forma visual cómo un fotón quedaría almacenado dentro de lo que llamamos genes. Ahora avancemos, y para ello tengo que hablarte nuevamente de varios experimentos que nos arrojan luz a todo esto. El primero se conoce como el experimento del ADN fantasma, que el nombre ya promete, por cierto. Fue realizado por Vladimir Poponin y lo que hizo fue provocar en un tubo de ensayo cerrado el vacío, sacando todo el aire. En ese tubo entonces no había materia como tal, pero constató que igualmente sí había fotones dentro colocados de forma totalmente aleatoria. En un segundo momento lo que hizo fue, en esas mismas condiciones de vacío, introducir una molécula de ADN. Y como ya podrás intuir, aunque no es intuitivo, los fotones se colocaron de forma exacta al ADN que había introducido. Que esto ya por sí mismo es súper interesante y ya te digo que no es intuitivo pensarlo, pero lo que no se esperaba nuestro amigo don Vladimir es que al retirar el ADN del tubo, los fotones, en vez de volverse a dispersarse aleatoriamente por el espacio, quedaron en la misma posición, con la forma exacta del ADN que ya no estaba dentro del tubo de ensayo. A esto lo llamó el efecto fantasma del ADN y aún están tratando de explicarlo. Pareciera que el ADN conforma una especie de campo electromagnético que ordena a esos fotones, tal cual te decía que actuaba ese filtro que poníamos en el desagüe de nuestro ejemplo, ¿recuerdas? Pero no solo lo ordena cuando pasan por ese filtro de molécula de ADN, sino que ya quedan ordenados tiempo después. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues te lo adelanto. Hasta que exista otra interferencia electromagnética que los modifique. Ya estás comprobando cómo ese campo electromagnético es fundamental en todo esto, ¿cierto? Bien, hasta ahora tenemos entonces que la molécula de ADN atrae y ordena los fotones de la luz, que quedan almacenados y ordenados mientras sigan influenciados por esa molécula del ADN o por la configuración del campo electromagnético que esa molécula ha generado. Vale, ¿y qué ocurre después? Recuerda que todo esto desemboca en la producción de tus proteínas, no pierdas el referente. Pues para explicarlo vamos a centrarnos en un momento en el proceso donde más se evidencia el funcionamiento del ADN en todo su esplendor, en la embriogénesis, es decir, en cómo tú te formas desde el momento en que se une el espermatozoide de tu papá y el óvulo de tu mamá. Y es que vas a ver que todo toma mucho más sentido con esta perspectiva del ADN como luz. Mira, te pondría miles de ejemplos, pero vamos a poner uno que a mí me sirve de confirmación de todo lo que estamos hablando.
En el preciso momento en el que el espermatozoide entra en el óvulo y se produce la fecundación, se produce literalmente un estallido de luz, un fogonazo que ha sido captado ya a nivel científico y que muestra cómo en el mismo momento en el que se produce la recombinación de ADN de papá y de mamá, se libera luz, se liberan fotones. A partir de ese momento, según la teoría oficial del ADN, en esos genes está toda la información que las células necesitan para desarrollar el nuevo ser, célula a célula. Comienza la división celular y cuando te quieres dar cuenta tienes ya una esfera, una bola hecha de células que de repente empieza a implosionar, literalmente hablando. Esa esfera comienza a realizar un movimiento de implosión donde una parte de la misma se mete hacia el centro y comienza a plegarse sobre sí misma. Desde ese punto en adelante se formarán lo que llamamos las hojas embrionarias, que ya hemos hablado en algún momento, que son las del endodermo, las del mesodermo y el ectodermo, de las cuales surgirán las células ya diferenciadas que forman cada uno de nuestros órganos. Y que no te pase por alto ese momento de implosión que te digo, todo sigue un mismo patrón. El caso es que una pregunta surge de todo esto, o por lo menos a mí. ¿Cómo saben las células madre, esas originarias que forman la esfera que estábamos hablando y que posteriormente forman las hojas embrionarias, que tienen que transformarse en una célula de hueso o en una célula de tu hígado? ¿Qué o quién define eso? ¿Eso está escrito también en el ADN? En realidad, todas esas células vienen de la recombinación del mismo ADN y de ahí empezaron a dividirse, por lo que todas esas células madre tienen exactamente la misma información genética. Por fuerza tiene que haber entonces algo más que determine en qué se van a convertir, puesto que si las células tienen las mismas instrucciones en su ADN, todas acabarían siendo lo mismo. ¿Me sigues? Esto me abrió literalmente la cabeza. Y una clave que capté del otro lado que nada tiene que ver con la luz, o sí, y todo lo que estamos hablando ahora mismo, me lo desveló. Resulta, y escuchan bien, que hay muchas investigaciones que muestran sin equívocos y hasta más que demostrado que todo ese proceso de la embriogénesis, de la formación de un nuevo ser, es regulado, y agárrate que vienen curvas, por los virus. ¿Recuerdas lo que hablamos en el episodio anterior de los virus? Pues eso, ahí lo llevas. Sé que todo esto de lo que estamos hablando supone un esfuerzo mental importante para seguir el hilo. Un esfuerzo mental que, como su propio nombre indica, no viene dado y que no cualquiera hace. Por eso te agradezco que sigas aquí. En este momento estás literalmente generando nuevas conexiones neuronales al exigirte conectar cosas que de entrada me parecen totalmente inconexas. ¿Qué tiene que ver los virus en todo esto? En fin, ¿no es irónico? También piénsalo por un momento. Que eso que regula cómo se comportan nuestras células durante nuestro desarrollo embriológico y en realidad durante toda nuestra existencia lo hayan convertido en el enemigo público número uno es de un humor bastante ácido, la verdad. Los virus son en realidad la parte más importante de la regulación biológica. Sin virus, ni tú ni yo existiríamos. Es necesario reescribir lo que son los virus en realidad y todo lo relacionado con nuestro sistema inmune. Pronto tendréis disponible una formación online sobre todos estos temas para que de una vez logres tumbar las barreras del miedo que han levantado con argumentos totalmente erróneos sobre virus asesinos y demás ciencia ficción. Encontrarás la información en la web de vidabiológica.online en las próximas semanas. Hasta entonces, quédate con que esos virus son mensajes, son instrucciones genéticas que nuestras células entienden y ejecutan. Claro, cuando yo entendí esto se me abrió un mundo nuevo que es el que estamos por entrar. Se abrió la puerta a un entendimiento totalmente distinto de lo que somos y que ahora mismo accederemos. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Venga. ¿Qué significa que los virus regulen el proceso embriológico? Mira. Significa que a medida que van ocurriendo los eventos del desarrollo del nuevo ser, en la propia placenta de la madre, en el líquido amniótico y en realidad en todo ese espacio, se van generando y segregando virus que van a crear un ambiente concreto que les sirve de información a las células para decidir qué hacer y qué tipo de células es necesario en cada momento. Y no solo qué tipo de células se necesita, sino dónde se va a colocar espacialmente, es decir, en el espacio, esa misma célula.
Sé que todo esto te está chocando en la mente, pero mira, para hacértelo más fácil, elimina la palabra virus de la ecuación. Lo que te está confundiendo ahora mismo es la palabra virus. Sustitúyela por pedacitos de código genético. Verás cómo cambia. Ahora, piensa en que el espacio donde se desarrolla el bebé hay instrucciones concretas, como si fueran una proyección o un plano de lo que se está por desarrollar, y que esas instrucciones están en forma de pedazos de código genético. Esos virus o esos pedacitos de código genético son lo que las células captan del entorno y los que le dan la instrucción concreta a cada célula. Puedes comprender entonces que si los códigos genéticos del ambiente varían, esa información que reciben las células variarán también y por tanto el resultado que llamamos bebé puede también variar, ¿verdad? Esta vuelve a ser la misma lógica que lo que la epigenética nos dice una y otra vez. Algo en el ambiente condiciona cómo los genes se van a expresar. Nuevamente, una y otra vez, el mismo procedimiento. Bueno, en este momento, si no te has muerto por el camino, una pregunta te tiene que inundar la conciencia. Vale, ¿y cómo se forman esos virus o pedazos de código genético? ¿Qué hace que se generen unas instrucciones u otras? Bien, mi querido Watson, aquí es donde ocurre la magia. Al concluir el anterior episodio te dije una hipótesis de qué eran los virus, pero como sé que ahora mismo pedirte que lo recuerdes es como que un mudo le diga a un sordo qué fue lo que un ciego vio, pues te lo resumo entonces. Te decía que si el ADN contiene luz y los virus son en realidad pedacitos de código genético idéntico a lo que forma el ADN, ¿no será que los virus son luz también? Comentaba que los virus y el ADN son la forma partícula de una información que viaja por el espacio en formato de onda. Es decir, que una onda electromagnética que contiene una información determinada se puede llegar a representar como una molécula en formato partícula o como un virus en formato partícula, que llamamos. Es por ello que en esos años negros de la humanidad se evidenció que había una relación un tanto sospechosa, pero bastante directa, entre las ondas del 5G con la aparición de un supuesto virus que había saltado aleatoriamente de un pangolín y todas esas cosas. Ondas 5G relacionadas con una molécula que llamamos virus, unas ondas electromagnéticas relacionadas con un virus. No sé, puede que estemos conectando con cómo funciona nuestra realidad y ellos, ya sabes quiénes, lo sepan ya desde hace mucho tiempo. Bueno, sea como fuere, si tiramos del hilo, vemos que lo que hay detrás de un código genético es finalmente una información electromagnética que se almacena en forma de fotones de luz y por tanto, si se modifica ese campo electromagnético, potencialmente se podría modificar ese código genético, ¿verdad? O al menos la forma en que éste se expresa. De ser así, esto supondría que en cada una de las células de nuestro organismo hay luz. Y esa proyección de la luz dependerá de cómo sea el campo electromagnético donde esté esa célula, ¿cierto? Esto sería la parte honda de lo que en epigenética nos cuenta a nivel de partícula. Dependiendo de las influencias del medio celular, hay unos genes que se expresan y otros que no, variando las acciones que la célula realiza. Vale, muy bien. ¿Y hay estudios científicos que corroboren esto? Porque vamos a ver, Roberto, parece que vas montando hipótesis sobre hipótesis, pero aquí poco de evidencia se ve. Tranquilo, mi pequeño científico, no estaríamos aquí de no ser así. Pero como de costumbre, poco bombo se le ha dado a estas investigaciones. No vaya a ser que te des cuenta de que tu ADN es mucho más que moléculas y descubras todo el pastel. En el episodio anterior te nombré así de pasada a un científico ruso que descubre una pieza de puzzle que faltaba y que es fundamental, y que en cuanto cuente sus experimentos te va a volar directamente la cabeza. Y ojo, no es uno de esos científicos locos que descubre algo y que luego no pueden reproducir otros. En este caso, sus estudios han sido reproducidos con éxito por otros científicos, por lo que eso es sinónimo de que se confirma aquello que fue descubierto. Estoy hablando de don Peter Gariev, que no sé si lo conocías, pero a partir de ahora será uno de estos grandes amigos que nos estamos echando, como Bessams, como William Reich, como Lamarck y compañía. Este señor, doctor en biología, dice joyas como la siguiente. El ADN es una antena, esto ya lo sabíamos, pero dice, el ADN es una antena debido a que contiene átomos de metales orientados específicamente, que están recibiendo información cósmica dirigida. Ahí lo llevas. Pero no se queda aquí, nos cuenta también que el ADN en un medio líquido produce constantemente un sonido,
una melodía compleja con frases musicales repetitivas. Fíjate qué interesante lo que nos cuenta Gariev. Y para llegar a estas conclusiones hizo varios experimentos. El primero fue muy sencillo, la verdad. Mira, tomó huevos de rana y los introdujo en una cápsula, en una celda de metal normal. En este caso, los huevos daban paso a eclosionar ranas normales, nacían ranas normales. Entonces, en un segundo paso, usó una celda, también de metal, pero de aleación de hierro y níquel. Esta cápsula de metal altera el campo electromagnético que hay en su interior, haciendo que éste se debilite y esté alterado en comparación al campo electromagnético al que estamos expuestos habitualmente. Se observa, e insisto, esto está comprobado por pares, que de esos huevos de rana que estaban en la celda de hierro y níquel, nacen ranas con malformaciones. Nos dice Gariev que esto muestra que el campo electromagnético es fundamental para nuestro organismo y para el desarrollo de nuestras células, y que crea una especie de metabolismo ondulatorio. Me encanta esa definición, metabolismo ondulatorio. Por tanto, que una célula madre se transforme en una célula del estómago o del ojo depende literalmente del campo electromagnético en el que esté inmersa. Dicho de otro modo, depende de la carga bioeléctrica a la que esté sometida una célula madre, esta dará como resultado una célula u otra, lo que nos deja una clara conclusión. El campo electromagnético es básico para nuestra biología e incide de manera determinante en nuestro desarrollo y en nuestra salud. Ahora vas y piensas por un momento el ambiente electromagnético en el que te mueves y me cuentas. Bueno, pues Gariev además nos introduce un concepto fascinante, la genética de onda. Esta dice que nuestro aparato genético construye el organismo con la ayuda de ondas electromagnéticas y acústicas además, de diferente longitud. Y además, un organismo no solo las recibe del exterior, sino que también es capaz de generarlas por sí mismo, esas mismas ondas electromagnéticas y acústicas. Esto cambia por completo el concepto que teníamos de ADN, tanto que los siguientes experimentos de Gariev volcaron una conclusión inequívoca que nos hará volar literalmente a otra dimensión. Vamos con ello. Te cito textualmente de sus palabras. Los experimentos demostraron que el ADN produce una radiación de onda de radio, de rayos láser, los cuales crean hologramas de información. A saber, dice, las células del embrión tras la recepción en el nivel de onda dibujan la plantilla, es decir, una vez que se recibe esa información del campo electromagnético, este dibuja una plantilla, la cual dirige dónde y cómo las piernas, los ojos, la nariz, etcétera, etcétera, deben crecer. ¡Bum! ¡Hala! Ahí te queda eso también. Vale, creo que en este punto tenemos que detenernos un poco a asimilar qué significa la frase que recién te dije porque tiene mucha miga. Vamos allá. El ADN proyecta una radiación, una luz láser que crean hologramas de información. Mira, sigamos el hilo conductor y lo entenderás. El fotón, que viaja desde el Sol, como hacemos siempre, se sumerge en la espiral de ADN cargando a la molécula de ADN de luz e información que ya sabes, además, que potencialmente tiene toda la información que existe, ya que el fotón tiene todos los espectros de luz, ¿sí? Esa carga de fotones pasa por el filtro del ADN, que según Gariev, esta molécula, la del ADN, nuevamente va a proyectar una radiación de luz. Y ojo, ya no va a ser una radiación cualquiera de luz, es una luz láser. ¿Y qué tiene de característico de especial esta luz láser? Bueno, pues esta luz láser la denominan literalmente, y agárrate porque aquí te va a llevar a otros mundos y otros conceptos, la denominan literalmente luz coherente, ya que muestra, por eso se llama coherente, muestra una armonía, una equidad entre todos los picos de la señal de la onda. Eso de coherente nos suena mucho. Esto es vital para que además después comprendas el papel de los aminoácidos, que dentro de poquito te lo detallaré. Antes de eso, sigamos atendiendo a lo que Gariev nos cuenta. Dice, por primera vez en la historia hemos demostrado que el ADN puede funcionar como un láser. Con un sencillo experimento hemos probado su superluminiscencia, dice del ADN. Usted puede preguntar, ¿por qué hay un láser en el ADN? ¿Por qué es luz coherente y no cualquier tipo de luz?
sigue hablando y sigue diciendo algunas cuestiones, y dice, porque una vez más nos remite de nuevo a la holografía, ya que es un haz láser que puede leer datos estrictamente específicos de hologramas estrictamente específicos. Y se hizo de esta manera para leer nuestros cromosomas como un catálogo de miles de millones de imágenes una por una. Si uno tratara de leer todas a la vez, sería un completo desastre. Por lo tanto, hablamos de un sistema, hablamos acerca de una lectura diferenciada de información, dice Gariev. Esto lo he sacado de una explicación que el mismo Gariev da y que lo voy a compartir en estos próximos días en la comunidad de vida biológica. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué nos dice aquí Gariev? No solo que el ADN es como una especie de proyector, sino que ordena los haces de luz para darles coherencia y que puedan proyectar una imagen en concreto de todo el holograma. Vale, te lo traduzco de otra manera y de forma mucho más simple. Recuerda los proyectores que había antes de los cines con la cinta que iba pasando de la película por delante de la luz y que se proyectaba en la pantalla. La cinta de la película sería tu ADN. La luz, los fotones que son recogidos y proyectados como un láser, y la imagen proyectada, la información de ese gen, que ese fotograma en concreto tiene, no todo el gen, solo ese fotograma en concreto. ¿Me sigues? Básicamente nos está contando Gariev que vivimos en un mundo frecuencial, como ya lo vimos también en los episodios de los minerales, donde el ADN de cada célula proyecta información en forma de luz que son captadas por distintas moléculas, lo que crea una especie de wifi de luz, de comunicación lumínica y frecuencial de nuestras células. Y esto que parece ciencia ficción está muy demostrado. Ya hay muchos estudios que han confirmado la existencia de lo que llamamos biofotones, fotones de luz generados directamente por las células, principalmente que se encuentran más concentradas en el sistema nervioso y en el cerebro, convirtiendo al cerebro como una especie de ordenador de luz, vamos a decirlo así. Esos biofotones son literalmente mensajes de luz que se envían entre células, lo que hace que éstas respondan más rápidamente a dichos estímulos. Y esto resolvería una de las dudas principales que siempre ha existido, y es que para que se pueda procesar la ingente cantidad de información que tiene el ADN, este debería tener un sistema distinto de comunicación al que conocemos como el sistema nervioso. ¿Por qué digo esto? Mira, nuestro sistema nervioso envía señales que, aunque pueden parecer rápidas, unos 8 metros por segundo aproximadamente, para la cantidad de información genética que maneja es muy baja realmente. Suponte tener que descargar teras y teras de información con una fibra óptica de 300 o de 600. Es muy rápida, va a ir todo súper rápido, sí, pero va a llevar un tiempo descargar toda la información. Y eso en el cuerpo no sucede. En el cuerpo lo que sucede es que esa transmisión se produce prácticamente instantánea, de una ingente cantidad de información y de teras, como estamos diciendo. Hasta estos descubrimientos recientes del ADN, como luz, no había una respuesta clara. Ahora sí. Te la hago fácil ya que a estas alturas tendrás más que quemada la fibra óptica de tu cerebro. Mira, resulta que los biofotones funcionan por entrelazamiento cuántico, que se llama. ¿Qué significa el entrelazamiento cuántico? Bueno, que cuando estos fotones parten del mismo origen, una vez que esos fotones se separan espacialmente en distintos lugares, siguen igualmente unidos aunque estén separados en el espacio. De tal forma que un cambio que se realice en un fotón, automáticamente se produce ese mismo cambio en el otro fotón que está entrelazado. ¿Me sigues? ¿Y qué carajo tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando? Pues todo. Mira, básicamente que absolutamente todas tus células vienen del mismo ADN. ¿Recuerdas? Papá y mamá hicieron sus cositas y hubo una explosión de luz y se formó una nueva combinación de información genética. Y desde esa fecundación, lo único que ha ocurrido, si te das cuenta, es millones y millones de copias y divisiones del mismo material genético. Esto hace que todo el ADN de todas tus células esté entrelazado cuánticamente. Y esto provoca y esto hace que un cambio en una parte de tu cuerpo sea automáticamente comunicada a todas las demás células. La definición por sí de coherencia biológica es precisamente que todas las células funcionan como una unidad. Y por fin esto es explicado por este entrelazamiento. Ahora, esto también explica que tú que vienes de una división de ADN de papá y de mamá, seas sensibles a los cambios que a ellos le pasen. Del mismo modo que si tienes hijos o hijas, también vas a tener esa conexión de por vida, ¿entiendes? Como te digo, esto abre puertas hermosas y da lugar a la comprensión de eventos muy
transgresores como los eventos transgeneracionales, por ejemplo. Es decir, que eventos intensos vividos por tus ancestros puedan influenciarte a ti aquí y ahora. Muy loco, sí, pero es hermoso. ¿Y cómo se transmite todo esto? A través de impulsos de luz. Eso explicaría que los cambios a este nivel sean instantáneos, tan rápidos. Y cuando se produce un cambio, en realidad sería como que se modificaría el punto de proyección de la luz y la orientación de la misma. Lo que decía, por ejemplo, Juan Matus y Carlos Castaneda como cambiar el punto de encaje, para los que conozcan esa línea. Esos cambios de información modifican cómo es proyectada la película de ese proyector de cine que decíamos y hacen que la información que está en un gen sea expresada de una forma u otra, tal cual la epigenética nos lo dice. Y créeme que varía mucho el punto desde el que se proyecta la luz. ¿Nunca has hecho la tontería de ponerte una linterna en la barbilla para hacer la típica escena de peli de miedo? Tú eres la misma persona, tienes la misma cara. Lo único que cambia es la proyección de la luz. Y eso genera sombras distintas. En tus células ocurre exactamente lo mismo. Esa proyección holográfica de luz láser que se emite desde el ADN irradia en todas las direcciones, en forma tridimensional. Visualízalo. Y tanto el líquido como las moléculas existentes en la propia célula resuenan con esa frecuencia de onda que se emite. Esa resonancia crea un patrón vibratorio que se llama y que da coherencia, es decir, sincroniza todos los eventos de la célula. Y la película solo es posible verla porque hay un lugar donde se proyecta. Esto en la célula es posible que pase todo este patrón vibratorio que da coherencia gracias a que hay una matriz de cristal líquido y a los cristales minerales de los que ya te hablé, que hacen como ese efecto pantalla donde se proyecta la película. Y a partir de ahí, las distintas moléculas interactúan con esa frecuencia vibratoria que emite el centro lumínico de la célula. Bueno, los cristales minerales ya te expliqué cómo interactúan con estas frecuencias, ¿recuerdas? Se encargan de fijarlas para dar sustento y coherencia a esa red, a esa pantalla de proyección. Y ahora, los aminoácidos, ¿cómo interactúan con todo esto? Bueno, vamos a profundizar en esto en el siguiente episodio, pero ahora voy a darte un adelanto para que veas hacia dónde va todo esto, que es flipante, por lo menos a mí me maravilla. No sé si conoces, pero los aminoácidos tienen una característica especial que, oh casualidad, tiene que ver con la proyección de la luz. ¿A quién se le habrá ocurrido esto? Se dice de los aminoácidos que son moléculas cristalizables y que tienen actividad óptica, que se llama. Son moléculas que cuando están en una disolución, aquí no sabes qué es lo que ocurre. Cambian el plano de la luz polarizada. ¿Qué significa esto? Que dependiendo de cómo tengan posicionado un carbono específico en su composición, el aminoácido hace que la luz se desvíe hacia la derecha, en el sentido horario, y lo llamamos destrógiro, o en el sentido antihorario, y lo llamamos levógiro. Es por eso que has visto seguramente que delante del nombre del aminoácido se le pone una D o una L. D sería destrógiro, L levógiro, como la L-glutamina, por ejemplo. Esto cuando te lo explican en clase de biología o de química dices, pues qué curioso, la verdad que es interesante, me mola esto de la refracción de la luz. Pero después de lo que acabamos de hablar, se abre un mapa entero delante de ti. Primer punto, esto sucede con luz polarizada, es decir, con luz ordenada de determinada manera, similar a lo que hablamos con el láser, ¿verdad? Segundo, una proteína es una cadena de cientos de aminoácidos, con lo cual tenemos muchas moléculas al mismo tiempo que son refractares de la luz. Tercero, no sé si has visto alguna vez la estructura de una proteína. Estas son como una especie de hilos que van plegándose y se enrollan sobre sí mismos, se crean como una especie de madeja de hilo. Y ahora une todos estos conceptos. Imagínate que cada aminoácido sea un espejo que refleja la luz, tal cual nos lo definen como tal, y sigue la cadena que hace una proteína. Cientos de espejos enfrentados entre sí. Qué curioso, ¿no? Básicamente se forma a una escala microscópica el circuito de espejos que los egipcios utilizaban para iluminar el interior de los edificios. Gariev nos decía que las proteínas también funcionan como antenas, al igual que el ADN. Es decir, son elementos que captan, que reciben la información de luz. ¿Y de dónde van a recibir la información de luz? Aquí la biología convencional ya te lo explica, del ADN directamente, que lleva la información traducida en ARN
y eso en los ribosomas ordena la secuencia de aminoácidos. ¿Ves cómo sigue una secuencia? Todo es un juego constante de rebotar la luz. ¿Para qué? Para estabilizar la información que lleva esa luz en un punto, en una molécula específica que llamamos proteína. ¿Y qué información lleva? Pues va a depender de la parte del holograma, de la parte de la proyección de la cinta de cine que se haya emitido en el momento de dar la orden de crear una proteína. ¿Me sigues? Se da la orden de crear una proteína, que ya te lo explicaré con más calma. Eso produce que se dispare una proyección láser de una parte de un gen específico que tiene esa información necesaria, y esa luz holográfica ordena a los aminoácidos en el espacio, de tal manera que crea una estructura tridimensional donde empiezan a rebotar las ondas electromagnéticas de la célula, y éstas retienen la información y la densifican. ¿La qué? La densifican, la hacen materia, hacen que pase la onda de onda a partícula. El colapso de la onda que decíamos el otro día. Sí, las proteínas, dicho de manera bastante simplista, son la representación en la materia de lo que se proyecta en forma de luz de los propios genes de la célula. De tal forma que esas proteínas conforman nuestra estructura y son la representación material de la información de luz que tenemos en nuestro ADN y que ha sido proyectada. Te lo digo en otras palabras para que te resuene más. Son la representación material de nuestra conciencia. De ahí viene que nuestro cuerpo representa cómo estamos a nivel conciencial. De ahí viene también que sea imposible realizar un cambio físico sostenido en el tiempo sin antes hacer un cambio mental, un cambio conciencial, un cambio de percepción importante. De ahí viene que cuando una persona no es capaz de dar una respuesta distinta y no puede adaptarse a lo que está sucediendo, se activen programas biológicos que ponen en marcha la creación de tumores, que no son otra cosa que o bien la creación constante de tejido, es decir, de proteínas, una y otra vez, es decir, la proyección del mismo patrón de información una y otra vez emitida de forma exacerbada, o bien la destrucción de tejido, porque hay tumores que pueden destruir el tejido. Cuando ese patrón holográfico ya no tiene sentido, es decir, cuando esa información que hay en el gen que antes estaba representando ya no tiene sentido ni función para la persona, ahí empieza a ocurrir la destrucción de ese tejido. Esto te lo explicaré con más calma y más profundidad en los siguientes episodios, pero como puedes comprobar, esto nos abre una puerta a comprender muchas cosas que suceden desde otros prismas con una visión mucho más amplia de todo lo que está ocurriendo. Mira, nuestro cuerpo físico es la representación directa y literal de nuestra conciencia. Es la materialización de un holograma de luz emitido por nuestro ADN, que en función del campo electromagnético que nos influya, este se expresa de una manera o de otra. Ahora es cuando cabe destacar que tus pensamientos, tus emociones y tus acciones cambian por completo la información de tu campo electromagnético. Dependiendo de tus pensamientos, creencias y emociones, estarás generando una frecuencia de onda u otra que entrará en resonancia con elementos distintos. Esto no es ni bueno ni necesariamente malo. Simplemente, si no estás conforme con la realidad que tienes, solo tienes que hacer el trabajo interno de cambiar la información de tu holograma, y por pura precipitación tu biología hará el resto. ¿Y cómo se cambia eso? La pregunta eterna. Con sonido, tus palabras, con frecuencia, el ambiente en el que estás, y con luz, la que emites desde tus células de acuerdo al nivel de conciencia que desarrolles. Y como ves, esto vuelve a conectarnos con esos textos sagrados que te hablan de que somos seres de luz que proyectamos desde nuestro interior una frecuencia y que ésta por resonancia, y ahora ya sabemos por entrelazamiento, te conecta con situaciones y con las personas con las que contactas a diario. Textos sagrados que guardan secretos que en el episodio siguiente te contaré acerca de los aminoácidos. Sí, has escuchado bien. Y que relacionan, por ejemplo, de manera directa cada uno de los aminoácidos con las letras del abecedario hebreo. Abecedario que, por cierto, tiene una peculiaridad o casualidad. Sus letras son la representación del dibujo de onda que hace su sonido. Es decir, que la pronunciación de cada letra emite una onda con un dibujo exacto a cómo se dibuja la letra. Exactamente igual que sucede con los aminoácidos, ya lo veremos.
Gariev llegó a conclusiones asombrosas que aún no te he desvelado, pero decía también que el ADN es una secuencia literal, lo decía así, una secuencia literal de palabras, un lenguaje en forma de ondas electromagnéticas que hace de puente entre el campo cuántico y nosotros, es decir, una puerta de entrada a la información desde otra dimensión a nuestras células. Y el lenguaje es vital en todo esto, y los hebreos lo tenían pero muy muy claro. Recuerda que también te dije que el campo electromagnético tiene un punto cero, un punto de vacío. ¿Te suena? ¿Lo tienes ahí fresco? Un punto donde convergen las ondas que implosionan y donde se eyectan las que explosionan. El punto cero o punto de vacío es precisamente el punto de emisión de luz de la célula, a través de la cual se concentran los fotones y se emite la luz con coherencia, la luz láser que decía Gariev. Un punto cero donde, si te das cuenta, se reúnen todos los espectros de luz, es decir, toda la información disponible. ¿Cómo crees que yo llego a estas conclusiones? Mira, te voy a contar un secreto. Si tengo que estudiar cada materia que necesito para enlazar toda la información que te estoy dando, me volvería loco y no me daría siquiera ni con 3 vidas seguidas. El secreto es que la información está biodisponible dentro de nosotros. Únicamente tienes que aprender a conectar con esa biblioteca infinita que está en tus células, ese punto de vacío. Después, por pura proyección, se materializa exactamente la información que necesitas en el momento en el que la necesitas. Y esto tiene una metodología que solo se lo enseñaré en su momento a los más comprometidos con lo que llamo el camino biológico, que muy pronto te contaré de qué se trata todo esto. Mientras, te invito a que accedas a la comunidad de vida biológica para que des ese paso, encuentres la información que está dentro de ti y la materialices. Nos sentimos en el próximo episodio.